Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de la página de Biblioteca Social. Y bueno, pueden buscar a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram, así como Biblioteca Social. Y bueno, ¿cómo estás, Marilu? Bien, con frío. ¿Y tú? No tengo frío aquí donde estoy. Qué bueno, porque aquí se hace un poquito. Bueno, abrígate bien. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar del libro La esposa del doctor Thorne de Denzil Romero y Ujú. nos cuenta una historia ficticia partiendo desde un punto, digamos, de un hecho histórico con Ujú. personajes históricos y nos narra la historia de Manuela Sáenz con respecto a sus amantes, como por así decirlo. Entonces, no les quiero hacer spoiler para que puedan leer la novela y enterarse de lo que trata. Y pues bueno, si no la han leído, léenla y después ya vean y nos ven a nosotros y pueden comentar y interactuar en los comentarios. Exacto. Bueno, vamos a empezar diciendo que este libro no debe ser tomado como referencia histórica. Es un libro o es una novela totalmente ficticia. Y recalcamos esto porque el autor junta hechos históricos que algunos sí sucedieron y otros como que especula y los fusiona con digamos su imaginación, los fusiona con pues ideas que él tiene, ¿no? Pero la esencia principal es que este libro es simplemente ficción, deberíamos tomarlo así. Ya vamos a explicar más adelante el por qué, pero bueno, para empezar, pues vamos primero con los personajes. Hay una variedad importante, se podría decir, de personajes, pero no son muy resaltantes, son personajes que van y vienen. Entonces, la trama se trata principalmente de Manuela Sáenz, o Manuelita Sáenz, como la conocen algunos, pero también nos muestra algunos personajes, como ya dije, que sí existieron. Por ejemplo, Simón Bolívar y San Martín, que a pesar de que los mencionan muy brevemente en este libro, pues fueron importantes en la historia de la independencia de los diferentes países en Sudamérica. Ahora, mencionamos esos dos personajes de esta novela porque, bueno, como ya lo dije, resaltan en la historia real. Pero más allá de eso, el escritor no nos profundiza en el pensamiento de cada uno, simplemente sirven como para justificar aquellas aventuras que tenían con las otras personajes. Así es, así es. Justamente, digamos que tienen una interacción con los personajes principales, sobre todo. Y pues bueno, realmente en esta novela no nos ponen en sí, características de ellos como tal, sino cosas muy leves. Sobre todo nos lo romantizan un poco, ¿no crees? Sobre todo a Simón Bolívar. No conozco mucho sobre este escritor y mm, no sé, debo, al menos lo que me da a entender por lo poco que hay en esta novela, pues como que idolatra demasiado a Simón Bolívar y, y repele mucho a José de San Martín. De hecho, creo que menciona que en algún punto algunos venezolanos, colombianos o ecuatorianos creían que Simón Bolívar era una especie de semidios. Y por un momento creí que era una crítica, pero cuando vas leyendo más con respecto a la novela, cuando vas adentrándote, mejor dicho, a la novela, te das cuenta de que incluso el mismo escritor, el mismo autor, Denzil Romero, también lo endiosa. Entonces, no sé, se me hace un poco contradictorio, porque al principio, pues como que parece una crítica, ¿no? Sí, realmente parece como una crítica hacia Simón Bolívar, pero de cierta manera parece como que lo idolatra y lo idolatra de una manera fuerte, o sea, bastante, Ajá. se nota como su posición del lado de Simón Bolívar. No sé, tal vez puede ser una cosa que ni siquiera es histórica, no creo, o más bien creo que debió de poner una postura un poco más neutral.
con respecto a, ¿no? Claro, Sobre todo mira, porque el detalle es que sí puedes poner una postura, porque al final de cuentas pues es tu novela y pues tú escribes como quieres, pero si presentas en primer lugar una crítica hacia las personas que lo hacen y tú mismo lo haces, o sea, no sé, lo encuentro un poco absurdo. ujú, Entonces, creo que por esa parte pues está muy polarizada la opinión de Denzil Romero, y creo que es a partir de esto, a partir del endiosamiento a Simón Bolívar, que justamente sucede lo que nos narra con respecto a Manuela Sáenz. Porque claro, una cosa es tener una posición, como decir, media y no creerle a ninguno, y otra cosa es creerle simplemente a uno y todo lo que él diga pues es ley. Entonces creo ujú. que él toma, o al menos eso creo yo, que él toma como referencia todo lo que dice Simón Bolívar, como cierto. Sin embargo, pues bien sabemos en la historia que a veces también estos héroes que a veces creemos que son digamos, no sé cómo decirlo, que son héroes de la verdad, pues también la historia nos ha demostrado que también tienen esos tonos grisáceos de la vida, ¿no? Sí, digamos que la historia la escribe el vencedor, por así decirlo. Ujú, Y muchas veces, digamos que la historia se torna a favor de o en contra de, ¿no? Y muchas veces no nos presentan la historia como fue realmente. Digo, hay historiadores que se han encargado en desmenuzar la historia de cierta manera para, que se forme una opinión, ujú. por así decirlo, pero, en esta novela no nos muestran realmente la historia como fue, sino ni cómo fue Simón Bolívar realmente. Aquí nos lo ponen en un pedestal muy alto y, pues, siendo sincera, no conozco mucho de la historia de Simón Bolívar como para dar una opinión como tal, pero sí se nota que lo eleva a lo máximo, ¿no? Entonces, no sé si realmente sea cierto o no, o sea, ahora sí que ya será Sí, cuestión y criterio de cada quien. exacto. Y es otro detalle también, porque esta novela es una novela erótica. Entonces, lo primero que hace, pues no solamente es magnificar la imagen de Simón Bolívar, sino también incluso el miembro de Simón Bolívar, lo cual pues ya es muy notoria la polarización que tiene, ¿no? Ujú, Entonces, justamente. bueno, pues pues al final de cuentas, como digo, pues cada quien puede escribir lo que quiera, simplemente aquí nosotros damos nuestra opinión, ¿no? Que, no sé, siento que es muy exagerada la idealización que tiene Denzil Romero. Pero bueno, el siguiente personaje es Rosita Campuzano, la cual, de acuerdo al libro, no estoy hablando de la vida real, sino del libro, nuevamente volvemos a decir esto, porque hay una gran diferencia entre lo que nos muestra aquí en el libro y cómo era realmente en la vida real. Entonces, tomando este personaje de Rosita Campuzano, pues nos muestra como que una mujer muy sumisa en el libro. Sí, justamente una mujer muy sumisa y muy, ¿cómo decirlo? A pesar de que sí tiene como cierto temperamento la mujer y que se Ujú, mueve, se sabe mover entre la clase social a la cual pertenece, pues nos muestra a alguien como tímido de cierta manera, como sumiso, como manejable, por así ujú. decirlo. Realmente es un personaje también un tanto chusco, pero, pues, no sé, o sea, a mí me agradó, no sé tú qué pienses. Mira, la descripción, cómo la hace Denzil Romero, pues digamos que incluso hasta cierto punto te produce un poco de ternura, ¿no? Porque también es un poco, confiada, te muestra, un poco ingenua también. O sea, te da características como que es la parte sumisa de esta pareja, ¿no? Que forma con Manuela Sáenz. El fin de este escritor es pues presentarte una pareja netamente dual. O sea, un lado pues la sumisión y el otro lado pues digamos que el empoderamiento, ¿no? De una.
Entonces, pues no necesariamente esto sucede en la vida real, o sea, todas las personas tenemos diferente carácter, diferente comportamiento, pero para el funcionamiento de la novela, pues como que al menos a mí no me funciona del todo, no lo sé. Simplemente sí en la parte erótica, pero con respecto a no sé, a otros escenarios dentro de la misma narración no me funciona. Sí, no, no, a mí tampoco me funciona mucho, pero digamos que el personaje no me desagrada tanto, ¿no? Este, como te lo digo, o sea, no conozco mucho la historia y no sé si realmente este personaje sea real o sea ficticio, ¿no? Pero esa ternura y esa inocencia, digamos que tal vez me hizo identificarme un poco, ¿no? Con Ujú. el personaje como tal. Bueno, es que, mira, Rosita Campuzano sí existió como tal, o sea, sí fue un personaje real en la historia, pero como te digo, pues, o sea, todo lo que está escrito en esta novela es ficticio, está totalmente, o sea, mejor dicho, tiene el punto de vista del escritor, nada más. Entonces, pues, estamos hablando con respecto a ello, pero claro, sí es cierto, pues, que tuvo una gran participación también. Tal vez no como Manuela Sáenz, pero tuvo una participación en lo que fue la independencia de Sudamérica, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a entrar al personaje de Manuela Sáenz y bueno, con respecto a cómo nos lo narra en la novela. Volvemos a recalcar esto, no estamos hablando de la vida real, simplemente estamos hablando de la novela por ahora. Tomemos en cuenta eso. En la novela nos presentan a Manuela Sáenz, o algunos también la llaman Manuelita Sáenz, nos las presentan como una mujer muy empoderada y también muy, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero tal vez como que muy promiscua para su época. No sé si así suene mejor. Libertina, libertina tal vez. Mm, bueno, es que los términos son muy complejos hoy en día, porque claro, en ese tiempo, en ese momento, pues sí, este, incluso el hecho de que salgas de noche ya era suficiente para que te llamen libertina, ¿no? O sin compañía. Entonces, Sí, claro, o o sea, sea. los términos han cambiado demasiado y sobre todo cómo se usan, ¿no? Pero claro, se podría decir que para la época, pues sí, ¿no? Era un Sí. poco libertina, era muy abierta tal vez. Ujú. Sí, justamente. El personaje, digamos que en la novela no está mal. Me molesta un poco cómo lo trata el autor. Este, como una mujer promiscua, como tú lo dices, pero en ciertas partes hasta la insulta. Y eso es un poco molesto. Si nos vamos a Claro, la época, bueno, obviamente la gente trataba así a ese tipo de personas, ¿no? Era mucha habladuría, digamos que en torno a esas personas era así de no te juntes con ella, no, hazte para acá, hazte para allá, ¿no? Pero nos lo muestra realmente esta parte cuando ella está todavía en Quito, y que la gente empieza a especular, ¿no? Entonces, sus papás, para que no hablen, pues lo que se les ocurre hacer es casarla, ¿no? Entonces, ujú, bueno, realmente el personaje es un personaje con un temperamento muy fuerte, alguien difícil de manejar, por así decirlo, o de intentar razonar con el personaje una vez que destapa el temperamento, ¿no? Que sale toda su fuerza y todo su carácter, como que lo muestran difícil de manejar, de tratar con ella. Es, sí, de hecho creo que en algunas partes el escritor Denzil Romero nos muestra como que una Manuela muy caprichosa en algunos momentos. ujú. No sé qué pienses, o sea, no sé, como que toma una decisión y sea buena o mala, se empecina en esa decisión. Sí, justamente una mujer tal vez caprichosa, tal vez empecinada como tal, sí es, en el personaje que nos muestran aquí, sí nos muestran a alguien súper caprichoso, ¿no? Y súper aguerrido también, por así decirlo.
mm, digamos que lo caprichoso conjuga bien con toda la personalidad que muestra el escritor y que desarrolla el personaje con toda esta personalidad. Entonces, como que conjuga bastante bien lo caprichosa, no sé, ¿qué opinas? Sí, sí, obviamente, el escritor toma un personaje pues que históricamente sí existió, pero le da mucho de su perspectiva. Y claro, digamos que se podría decir que está construyendo un personaje, pero al mismo tiempo no lo hace. Es un poco complejo de explicar esto. No sé si tal vez lo estoy expresando bien, pero el personaje como tal, pues de Manuelita Sáenz está constituido, fue un personaje histórico, pero él trata de crear un personaje, Manuelita Sáenz, desde cero, prácticamente. Sin embargo, pues es complicado, no, ¿cómo decirlo? No sentirse un poco indignado por todo lo que el autor asume, ¿no? Sí, justamente pues es complicado, justamente como dices. Y ahora, bueno, ya yéndonos a la parte real, pues también Manuelita Sáenz pues fue una persona muy importante también en la liberación, bueno, en la independencia de Sudamérica, de la corona española. Y sí, sí se supo que fue conviviente de Simón Bolívar, pero claro, mira, a ver, no sé, o si no me espero para hablar de eso, porque ya vamos a hablar un poco de eso, pero el detalle es que, digamos que difieren también en este personaje, difieren mucho la Manuela real, la Manuelita Sáenz real, de la Manuela de Denzel Romero. Sí, me lo imaginé un poco, ¿sabes? Realmente, como les digo, o sea, no conozco mucho de la historia de Sudamérica y mucho menos de sus personajes como tal, ¿no? Pero, sí la novela presta para darse cuenta que es completamente ficticio, ¿no? Que Ujú. no se puede tomar en serio como tal. Y digo, sí, algunas cosas que sentí alguna duda, pues le pregunté a Luis porque él conoce más sobre este tema. Y pues sí, aclaró mis dudas, ¿no? Con respecto a la falacia de la vida de Manuelita. Sí. Bueno, ya dejando a un lado los personajes, pues vamos a entrarnos en los recursos literarios. Y bueno, esta novela está narrada en tercera persona. Y mm, como ya lo dije, totalmente la visión del escritor. Pero empecemos primero por el título. Y creo que desde el título, viéndolo desde diferentes perspectivas, puedes decir que está totalmente equivocada la novela, o es que nos está dando a entender que todo lo que va a contar es la es la esto es imaginación del escritor. ¿Por qué? En primer lugar, porque la imagen de Manuela Sáenz, como ya lo dije, fue importante para la liberación, la independencia, perdón, de Sudamérica, pero en el mismo título incluso empieza rebajando la imagen de Manuela Sáenz a simplemente la esposa del doctor Thorne, o Torne, como quieran decirlo. Ujú. Este, y creo que ahí es donde empieza un poco mal. Al menos desde el título empieza un poco mal para mí el escritor. No que se ha visto a lo largo de la historia pues que muchas mujeres han sido rebajadas a eso, ¿no? Al título del esposo, del conviviente, del amante o lo que quieras, pero creo que es algo que ya debemos ir dejando a un lado. Mira, la novela, si bien fue escrita en los años 80 creo, pues como que ya estábamos un poco más abiertos a poner otro tipo de título, ¿no? Y no algo así. No, todavía se usaba el D. Fulanita de tal D y el apellido del marido. O sea, todavía se usaba y se usaba bastante. Yo creo que como finales de los 90 es cuando se deja de usar el D. Como que las mujeres empiezan a decir, yo no soy de esta persona, ¿no? Soy independiente y soy yo, ¿no? Entonces como que empezaban a quitarse el apellido del marido.
Pero sí, o sea, ya en estos tiempos, pues sí, es como raro que digan la esposa de, fulano, sutano, mengano, ¿no? Pero si nos vamos a hechos históricos, pues bueno, o sea, más bien, como siempre lo digo, contexto histórico, obviamente, pues es la esposa del doctor Thorne como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, el escritor lo pone así y sí, desde ahí es como rebajar un poco el personaje del cual está hablando, porque si bien la historia que él está escribiendo es de su imaginación y es ficticia, pues digo, creo que pudo haberle puesto algún otro nombre. Sí, mira, yo entiendo todo el contexto histórico y aquí siempre lo hemos dicho, aquí lo vamos a repetir hasta el cansancio, contexto histórico, ¿no? Pero al menos para mí, en mi opinión, cada quien tiene la suya, pero al menos para mí, una novela que está escrita desde los años 50 tal vez en adelante, debería tener no debería permitirse esto. Te acepto de 1950 para atrás, pero hacia adelante creo que ya se empezaba a como que a dilucidar todo esto, ¿no? O sea, como que ya la mujer no le pertenece a alguien, simplemente pues era poner el nombre, Ujú. pero pero no lo sé, o sea, simplemente es mi opinión. Por ejemplo, ya lo mencionábamos también, si no me equivoco, en otro capítulo, pues que sí, o sea, en el contexto histórico, pues sí, antes se usaba el apellido del esposo en la mujer. Pero como te digo, al menos en mi opinión, pues creo que está bien de 1950 para atrás. Esta novela es de los años 80, entonces no sé, no sé si netamente es por la forma de pensar del escritor o, o desde ahí nos quiso decir que todo lo que va a decir es netamente ficción. Justamente, entonces, pues bueno, ¿qué se le puede hacer? Sí, o sea, la novela ya está constituida, no lo podemos cambiar. Como algunas personas quieren cambiarle el título a otras novelas, ¿no? A No otras podemos cambiar, novelas. pero No, no podemos podemos aprender cambiar. de eso. Sí, justamente podemos aprender y la historia es para eso, para aprender, no para cambiarla o cambiar un nombre. Cambiando un nombre o algunas cosas de los libros que ya hay, no cambias la historia ahí sigue, pero podemos Ujú. aprender de ello y cambiarlo nosotros ahora, en estos tiempos, ¿no? No seguir cometiendo los errores que se cometían antes. Entonces, creo que para eso es importante la historia también, como tal, Exacto. ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como siempre lo decimos, contexto histórico para entender y comprender el momento del cual nos están hablando, no para censurarlo como tal, sino para entender y aprender de ello como tal. Bien Ujú. dicen que quien no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, pues más que nada la historia es conocer para no cometer los mismos errores. Exacto. Y bueno, ya pasando a otro tema, vamos a hablar un poco también de este uso de los hechos históricos que hace el escritor. El escritor usa hechos históricos. La verdad es que, mira, de todo lo que escribió, debo decir que, no sé, tal vez la mitad de los hechos históricos como tal que menciona sucedieron, pero otra parte, pues como que se lo saca de la manga. Podríamos decir incluso que llega a inventárselos porque no están mencionados o no tienen una fuente fidedigna. Sí, justamente, y era algo que te comentaba de mis dudas, ¿no? Porque para recalcar un hecho, el escritor decía que según los biógrafos de Manuelita Sáenz, decían tal o cual cosa, pero la verdad es que, digamos que a pesar de toda la novela, como que a mí me sonaba incongruente con respecto a la historia. Entonces, pues sí, para mí lo más fácil fue preguntarle a Luis, que él conoce, y que él me explicara más o menos, si era real o no. Entonces, pues sí, realmente la novela es ficticia, ficticia. Y si hay, eventos que sí sucedieron, la mayoría no lo fue. Entonces, pues yo creo que sí hay que tomarlo como ficticio totalmente la novela, aunque tenga hechos que sí existieron,
pues realmente verificarlo, ¿no? Antes de dar una opinión o de forjarte un criterio con respecto a la novela. Entonces, pues yo prefiero tomarla como ficticia. Exacto, y justamente lo mencionabas, el escritor lo que hace es contarte una historia, o mejor dicho, te cuenta una historia dentro de la novela y dice o cita a cierto biógrafo. Sin embargo, cuando lo cita, incluso en las mismas palabras que pone el autor, Denzil Romero, citando a este biógrafo, no te da la exactitud de ese hecho o de ese escenario. Entonces, me parece que la cita que él hace, que el escritor hace, pues es más como para tratar de justificar su punto, como para tratar de validar lo que él cree que pasó. Ujú. Justamente. Es como para validar su fantasía, ¿no? Dentro de su cabecita, Ujú. por así decirlo. Claro, porque hay una escena que quisiera contarla, pero tal vez nos van a censurar YouTube. Pero hay una parte en la que se supone que Denzil Romero cuenta que Manuelita se quería. mm, no sé cómo decirlo para que no nos censuren. Digamos que Manuelita quería hacer la automorición. Exacto, Denzil dice que Manuelita quería hacer la automorición y cita justamente a este biógrafo para validarlo, para validar su punto, pero el mismo biógrafo se cuestiona, ¿realmente quiso hacer la automorición o fue una coincidencia? Entonces, como ya lo hemos dicho aquí, pues también en anteriores veces, es un poco complicado saber la historia real, pero no puedes dar por hecho que Manuelita quería hacer la automorición cuando el mismo biógrafo pues te dice que no lo sabe. Sí, justamente, fue una de las cosas que más como me dio conflicto, porque pues estoy leyendo la descripción del biógrafo como tal, y dije, aquí no está diciendo esto, lo que está diciendo el escritor justamente, ¿no? Entonces sí como que me desconcertaba un poquito, ¿no? Y es cuando te pones a preguntarte si todas las descripciones que ha hecho con respecto basándose en los biógrafos como tal, ¿son reales o no? Exacto, es muy cuestionable eso y es por eso y justamente por todas o mejor dicho, todas las descripciones que hace y los desaciertos históricos que narra, pues es por Ujú. eso que netamente nosotros lo consideramos una ficción como tal y por eso no debería ser tomado como referencia histórica esta novela y creo yo que novelas así no deberían ser tomadas como referencia histórica. Porque también hay otro detalle, y esto ya es lo último como para luego entrar a los temas, pues otro detalle es que el autor, Denzil Romero, se mete demasiado en la novela. Sí, justamente se mete demasiado, demasiado en la novela. Es como realmente una novela de opinión y es su opinión, ¿no? Y su No imaginación. es su imaginación como tal y no es realmente el hecho que realmente pasó. Entonces, como lo mencionamos, o sea, realmente menciona a los biógrafos como para refutar esa imaginación, ¿no? Más bien como para reforzarla, este, para decir, esto es verdad, lo que yo te estoy diciendo es verdad, ¿no? Entonces, no sé. mm, Y también creo que es una parte muy negativa. Y es que, por ejemplo, ya hemos visto en otros libros que cuando un autor se mete en los personajes, pues cambia de rumbo la historia y cambia de rumbo también la misma personalidad de los personajes. O sea, no sé, lo pongo como ejemplo. Vas desarrollando un personaje que puede tener una opinión y simplemente uno como autor, por tratar de meter su opinión, por tratar de meterse dentro de la novela, pues hace que pierda todo el hilo o todo lo bien construido que están los personajes.
En el caso de esta novela, Denzil Romero, pues como ya lo dije, crea un personaje, pero no solamente se mete en el personaje, sino también se mete en la trama, se mete en todo prácticamente. Esta es la parte más negativa de todo el libro, porque creo yo que el escritor debería dejar que los personajes fluyan por sí mismos. Claro, debe haber una construcción, pero la construcción no debe estar necesariamente hecha a las opiniones o a todo lo que el escritor desea, sino que se crea un personaje que fluya por sí mismo. Y creo que es por eso que pues, nos muestran a una Manuelita Sáenz con esta personalidad en esta novela, ¿no? Muy diferente a la Manuelita Sáenz real. Y bueno, ya para terminar, pues nos adentramos en los temas. Y claro, como primer tema, pues encontramos la libertad sexual que es descrita en el libro, que sobre todo relacionado al erotismo, ¿no? Justamente, justamente, nos muestran una historia muy diferente a la real y pues sobre todo con lo que es las escenas eróticas, digamos que sí, el escritor es muy explícito, demasiado descriptivo y para la época no se usaban esas descripciones como tal, se usaban otro tipo de descripciones, ¿no? Y eran como cosas mucho más íntimas. Por mucho que una persona sea muy liberal en aquel entonces, como que eso era de cierto recato y basarlo o justificarlo, pues la verdad deja mucho que desear, o sea, realmente no se lo crees. Bueno, con respecto a los personajes históricos, creo yo, al menos en mi opinión, que cualquier cosa que tenga que ver con su sexualidad nos debería importar nada. Nos debería importar qué hicieron para la sociedad. Ahora, aquí hay un detalle, que claro, Manuelita Sáenz, como cualquier otra persona en el mundo, y me estoy refiriendo a la Manuelita Sáenz real, pudo haber tenido alguna pareja, algún amante. Pero claro, esto es usado para que ya, y sobre todo las personas de esa época, para que cualquier persona diga, uy, no, es una persona muy promiscua, que seguramente tiene muchos amantes y todo. Entonces, guiarse por eso, guiarse por los prejuicios, por las habladurías, pues me parece que es un recurso muy básico. Como de muy fácil acceso, ¿no? No sé. Es bien sabido que nos gusta el chisme, ¿no? A todos como tal. Y que muchas veces los trapitos sucios de alguien, pues, como que les interesan, ¿no? Terminan como queriendo ver ese contenido, ¿no? Para ver qué se dice o qué hacen, ¿no? Por así decirlo. Y es lo que usa el escritor como tal para vender. No sé realmente si fue para vender o fue realmente que tenía muchas ganas de escribir esta historia, pero para mi punto de vista, para mi opinión, pues realmente es un recurso muy bajo, Mm, tal vez hasta un tanto vulgar, no sé. sí, sí, la verdad es que es un recurso, como digo, pues, no sé, ni siquiera básico. Sí, básico porque, pues, creo que es la primera línea, ¿no? Pero, pues bueno, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, como ya lo dijimos, pues está constituida la novela. Ahora, aquí pues hay que decir que es, al menos para mí, creo, la parte acertada de la novela es las descripciones eróticas que tiene. Creo yo que si hubiese sido una novela que no tuviera personajes históricos, sino que hubieran salido netamente de la imaginación del, del escritor, sería una mejor novela. No digo que esté mal, tampoco digo que esté pésima la novela, simplemente que pues agarrar novelas, mejor dicho, perdón, agarrar un personaje histórico y a partir de ahí pues agregarle prejuicios, pues me parece bajo y además muy básico. Pero bueno, con respecto a lo erótico, pues debo decir que las descripciones eróticas son concisas, son directas y debe haber algún público al cual le guste eso. En lo personal a mí no me gusta.
A mí tampoco. Pero, pero ¿Eu? si hay alguien que le guste ese tipo de descripciones, pues esta novela es perfecta para esas personas. Sin embargo, como ya lo recalcamos, no tomen como hechos históricos, no tomen como una novela que te está contando la historia tal y como fue. No, tómenla como una ficción. Como que pasó en un lugar muy, muy lejano, nada que ver con este mundo, con este tiempo, o sea, nada. Completamente diferente, ¿no? Como tal. Entonces, sí, he de decir que si me muestran la novela sin personajes históricos, no me parece mal. Digamos que sería aceptable, a Ah, pesar de sí, que las escenas eróticas son como muy directas y a mí me gustan un poco más sutiles, por así decirlo. Aún con eso, la novela está bien, pero ya metiendo los hechos históricos y queriendo, digamos, acentuar estos hechos con la certificación de un biógrafo, por así decirlo, ya eso ya no me gustó, no me pareció muy bien. Pero como lo digo, esto es nada más mi opinión y tal vez a alguien más sí le guste cómo está escrita la novela, ¿no? Entonces, pues ya ahora sí que es cuestión de cada quien. exacto, porque ya aquí nos adentramos al tema final y es justamente esto, el hecho de tener en cuenta que una cosa es la novela y otra cosa es la historia real. Este, para todos los que vayan a leer este libro, yo sí lo recomendaría, pero siempre teniendo en cuenta que es una ficción, nada más. O sea, y de hecho, las descripciones eróticas que hacen, a mí también me gusta lo sutil, pero debo decir que sí son buenas, ¿ah? Sí, sí Buenas son en su buenas. estilo, buenas en su, ¿cómo decirlo? En su ambiente. Ujú. Sí, o sea, sí son buenas en su ambiente, como lo dices. Ahora sí ya es cuestión de gusto, ¿no? O sea, a mí no Ujú. me pareció mal la descripción, pero pues sí, yo prefiero algo como más sutil, ¿no? Este, eh, mm, no está mal, o sea, está bien, es aceptable la narración de estas escenas, o sea, no raya lo vulgar, no, no es como muy denigrante, ni mucho menos, ¿no? Sino es algo bien realizado, o sea, sí está bien realizado. Digamos, con lo que a mí me choca o con lo que yo choco es con la parte histórica. Y aquí sí voy a dar muy mi opinión con respecto a esto. Cuando agarran hechos históricos y los hacen ficticios, a mí me molesta un poco, porque muchas veces la gente lee este tipo de libros sin tener idea de lo que realmente es la historia como tal, y no cuestionan y se creen esta historia como verídica. Y eso es lo que a mí un poco me molesta. Y más que nada que el escritor se empeña en recalcar los hechos con biógrafos. Entonces, sí me molesta por ese hecho, o sea, porque la gente va a tomar por verídico una Ujú. novela que es ficción, a pesar de tener personajes históricos. Ya, mira, Entonces, yo entiendo eso y de hecho estoy de acuerdo con tu opinión, pero debo decir que también no podemos limitar la expresión artística. Creo que lo malo y lo peor de todo de esta novela y de este tipo de novelas es que tratan de validar su punto con un biógrafo. Y ese es el problema. Creo que ese es el problema, más el hecho de agarrar la imagen o tomar a un personaje histórico real. Porque, mira, si no pudiéramos agarrar algún personaje real, pues no se podría hacer novelas, no se podría hacer películas o incluso música de, no sé, tal vez un político, un presidente, otro artista. Entonces no podemos limitar eso. Pero creo que sí, la parte negativa es eso, es tratar de validar lo que yo digo, lo que yo creo, con un biógrafo, con otra fuente. ajá, Entonces, creo que sí, sí es válido que el escritor haga esto hasta cierto punto, pero no es válido que trate de, valga la redundancia, validar su posición, de validar lo que él cree que sucedió. ujú, Entonces, pues yo creo que sí recomiendo esta novela para aquellos los que les gusta pues la novela erótica, pero no lo ujú. tomen como referencia histórica.
ni esta ni otra. Y de hecho, por ejemplo, ya lo hablábamos en otro capítulo, por ejemplo, lo que sucede con Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, Mario Vargas Llosa también hace lo mismo, toma hechos históricos, toma personajes históricos reales, pero va poniendo de su imaginación, su creatividad. Pero él siempre recalca y siempre lo dice, esta novela es ficción, esta novela salió de mi imaginación, usé personajes, sí, personajes reales, sí, pero es totalmente mi imaginación. En cambio, aquí, pues el escritor Denzil Romero, pues trata de validar su punto, y creo que esa es la parte, la peor parte que puedo encontrar del libro. Sí, esa es la peor parte, o sea, como lo dices, y a mí me gusta mucho Vargas Llosa cómo escribe, y además de que esos puntos históricos que llega a poner en sus novelas, como que te abren la curiosidad para saber qué realmente pasó como tal. Entonces te hace investigar, te hace averiguar, y eso me gusta. En este libro no usa ese recurso como lo usa Vargas Llosa, sino lo usa de una manera diferente, de una manera baja, por así decirlo, y la Un gente poco. lo toma por hecho. Sí, ese es el problema. Entonces, ese es el problema. Sí me dio curiosidad de investigar. ¿Por qué? Porque no doy por hecho sus escritos como tal. Su historia, su narración, no la doy por hecho. Pero esa soy yo. Quizá otra persona lo dé por hecho. Y esa es la parte negativa, que claro, muchas personas seguramente lo van a tomar como válido, van a decir, cuando hablen de Manuelita Sáenz, van a citar a Denzil Romero como si fuera una fuente fidedigna, cuando no lo es. No, no lo es. Es simplemente la imaginación de Denzil Romero, que dijo, ah, mira, acá hay un hecho y acá hay otro hecho. Entonces, seguramente todo lo que voy a escribir acá sucedió. Pero no, es simplemente su imaginación. Y de hecho también su exageración, debo decirlo. Sí. Sí, hay cosas un tanto exageradas. Pero, pues, lean la historia, saquen sus propias conclusiones e investiguen la historia real de Manuelita Sáenz como tal. Sí, que es una historia muy Este, interesante. supongo que sí, la quiero investigar realmente. Quiero empezar a leer sobre ella, porque se me hizo un personaje un tanto interesante, y más con lo que tú ya me contaste, pues ya fue como, me despertaron demasiado la curiosidad. Y sí voy a investigar sobre ella y sí voy a leer sobre de ella. Entonces, realmente si lo leen, léanlo, pero también investiguen sobre la realidad, ¿no? Sobre Ujú. lo que pasó. Busquen otro tipo de historiadores, otro tipo de biógrafos, otro tipo de lectura para conocer más a este personaje. O sea, sí lo recomiendo porque está interesante, pero no lo tomen como real. Sí, yo lo recomiendo más como una novela erótica. Céntrense en la parte erótica, nada más. El resto son puras descripciones vagas, imaginaciones del escritor y nada más. Y bueno, Sí, para terminar pues toda nuestra opinión, como último mensaje pues nunca, nunca, jamás, nunca endiosen a Simón Bolívar. Busquen la historia real de Simón Bolívar. Muchos lo endiosan, pero no, nada que ver. pues no sé mucho, así es que no diré nada. Pero bueno, sí, esto ha sido todo por nuestra opinión y vamos a ver qué hacemos la siguiente semana. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast. Después de esta interesante conversación con respecto a esta novela. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Marilu, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer el libro de Clarissa de Stefan Zweig. Y pues para que se interesen en la novela, voy a leer un pedacito chiquito para pues que lean junto con nosotros y nos puedan seguir en el próximo capítulo. ¿Les parece? Me parece perfecto. Bueno, pues entonces leo. Para Clarissa, los domingos eran días de orgullo, por un lado, y de intranquilidad por el otro, porque su padre iba a visitarla con una fidelidad metódica y a intervalos exactos. En 10 años solo recordaba 2 ocasiones en las que hubiera adelantado su visita. La primera fue cuando ella contrajo una grave faringitis, y la segunda antes de viajar a Constantinopla, en misión confidencial. La angustia empezaba unos días antes de su visita, en los que ella se preparaba en secreto para satisfacerle, para ganarse su aprobación.
puesto que el avisado ojo militar de su padre habría descubierto en el acto la menor irregularidad de su atuendo y la habría reprendido. Bueno, pues nada más les voy a leer ese Interesante. pedacito. Ujú. Para que pues lo lean y pues nos puedan seguir en el próximo capítulo y así no hacerles spoiler como tal, porque ya saben que Exacto. hacemos pues spoiler. Sí, bueno, tratamos de no hacer spoiler en este capítulo y bueno, ya saben que pueden leer el libro. Si no lo encuentran, si no pueden adquirirlo, pues pueden escribirnos a Biblioteca Social para ahí darles un empujoncito de cómo encontrarlo, ¿no? Ujú. Recuerden que pueden buscar a Biblioteca Social en Facebook, Twitter e Instagram, justamente así, como Biblioteca Social como tal. Y bueno, ahí pueden seguir nuestras publicaciones, también escribirnos y todo. Y como ya lo dijimos antes, también lean el libro. Siempre les recomendamos que lean el libro al margen de nuestras opiniones. Lean el libro y saquen sus propias conclusiones. Y sería bueno pues también que nos dejen ahí en los comentarios qué opinan. Siempre se puede armar un debate interesante como para enriquecernos todos, ¿no? Sí, justamente eso sería muy interesante hacerlo y sería muy enriquecedor para todos, ¿no? Exacto. Este, pero bueno, Y, y bueno, también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. a mí como Marilu-PS. Muy bien. Y bueno, este ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.